Mi nombre es Carlos Esteban, soy naturópata higienista y os voy a hablar y voy a compartir con vosotros una ponencia sobre los metales pesados, que los he sufrido en mis carnes, y sobre alguna otra cosita más interesante. Es una conferencia que está partida en dos partes. Una la voy a dar yo, que será hasta las 9, 9 y pico, y en la otra vendrá Jesús Vivancos, que es el que representa al Instituto Symbion Helling de Alemania, aquí en España, y os hablará también sobre metales pesados y sobre simbiontes sanguíneos, que es algo también novedoso y que se desconoce bastante. Entonces, yo voy a empezar, como venía en el cartelito que mandé a Espacio Ronda, hablaba primero de llénate de energía o potencia tu energía. Voy a hablar un poquito de la energía porque todo también va a ir un poco ligado al tema de los metales pesados, ¿vale? Entonces, esto es lo que os comentaba. Yo daré energía y metales pesados y luego Jesús dará simbiontes y una serie de productos que tiene para el tema depurativo de los metales pesados. Pues vamos a empezar. La energía. Porque es un término que todos, en teoría, manejamos, pero siempre la investigación es cómo podemos potenciar la energía corporal nuestra energía vital. Porque la energía, pues conocemos la energía solar, la energía de los combustibles, la energía que pueda desarrollar la madre naturaleza, como son los truenos y las tormentas, o esa energía que a veces va por nuestro cuerpo, que nos hace pegar calambritos a unos y a otros. Y lo que está claro es que para todo este tipo de actividades necesitamos energía en el cuerpo. Si no, el cuerpo no funciona o el organismo no funciona como tiene que funcionar. Y energía. Yo, al paso del tiempo, cuando hago recuerdo, digo, energía, ¿cómo lo puedo transmitir yo para que la gente sepa qué es estar en un estado energético? Porque hay mucha gente que hace deporte y este tipo de cosas que dice, yo tengo energía a raudales, yo soy un tipo que estoy genial. Pero los que hemos tenido hijos sabemos que estos sí que tienen energía. Estos sí que tienen energía. Porque cuando teníamos que ir al campo con nuestros niños y con los padres de nuestros niños, sobre todo veías un grupo de 4 niños y un balón y eran capaces de tirarse todo el día con el balón de aquí para allá, pum, venir, comerse un bocadillo, seguir jugando al balón. Y cuando tú querías seguir con ellos, yo, por ejemplo, en mi caso, llegaba reventado y había veces que los días de campo se convertían en que casi al día siguiente no podían ni ir a trabajar. Y eso que hacía deporte y estaba en forma y demás, pero ellos, digamos que me ponían a prueba. Y quien te dice un balón, el corro de la patata o demás. Y los que no tienen hijos y no lo han podido experimentar, a lo mejor han tenido hijos perrunos, como tengo yo también, que estos también tienen una energía que son capaces de tirarse con la pelota horas uno detrás de otro, quitándose la pelota y demás. Entonces, para mí el término de energía siempre lo voy a asociar a esto, este es el ejemplo de por qué estos niños, digamos, a estas edades tienen esa energía que les desborda por todos los lados y son capaces de estar todo el día jugando, corriendo y demás. Entonces, yo esto lo estoy enlazando con esto. Digamos que cuando nacemos, cuando somos bebés, ahí se le ve un bebé repleto de energía que en cuanto salga del orinal se pondrá a gatear como un loco y no habrá quien le pare, ¿no? Cuando nacemos, generalmente nuestro organismo tira más a un estado neutro, digamos, más alcalino, neutro-alcalino, y según vamos avanzando en la vida, pues empezamos a tener una serie de comportamientos un poquito más erróneos, como es el tabaco, como es el alcohol, como puede ser
la comida procesada o incluso los medicamentos. ¿Esto qué es lo que convierte? Porque este estado neutro y alcalino que teníamos cuando éramos pequeñitos y cuando éramos, digamos, personas de poca edad, con el tiempo pues vamos hacia un estado ácido. Que no quiere decir que el estado ácido sea lo peor de lo peor, porque siempre tiene que haber un equilibrio. El equilibrio lo da lo que todos conocemos como el pH. Lo suyo sería estar aquí entre el 7 y el 8, 7,35, 7,80, pero realmente os diría que es casi peor irse hacia aquí que irse hacia aquí. O sea, un estado de 8 y pico de alcalinidad también es un estado de alcalosis, que es un estado jorobado para el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos exceso de bicarbonato y el exceso de bicarbonato es casi más dañino que el exceso de ácido. Entonces, lo ideal, pues este es el ejemplo. Los que somos antiguos y hemos tenido baterías de este tipo en los coches, que yo creo que ya no se fabrican, yo no sé si os acordaréis, que cuando la batería yo que tenía un 127, que tenía una batería de estas, cuando la batería no arrancaba, decías, a lo mejor le falta agua, y quitábamos unos tapones que había por aquí arriba, le echábamos agüita, dábamos a la batería, porque era lo que le faltaba a la batería, la alcalinidad del agua. O sea, la batería tenía el componente de ácido que estaba por aquí, y al echarle ácido hacía la reacción y la energía se procesaba. Así funciona el cuerpo humano. Un equilibrio entre el ácido y el alcalino, para que la energía sea disponible y el cuerpo pueda funcionar. Por eso los extremos que os comentaba antes, de irnos hacia acá, hacia lo ácido, o irnos a la alcalinidad, lo que desarrolla es baja energía en el cuerpo. Lo suyo es andar aquí. Y el ejemplo es lo que os digo, la batería. Porque hay muchas dietas que se hacen ahora buscando la alcalinidad y tal, no sé qué, no valen para nada. O sea, en la comida realmente es un tanto por ciento mínimo el poder llegar a un ambiente alcalino en la sangre. Y esto lo vamos a enlazar con la energía. La energía, preguntando diríamos, ¿quién creéis que es el encargado de fabricar esa energía en el cuerpo? ¿Quién es el que mueve la energía corporal? Porque hay unos fundamentos que dicen que es el cerebro es el que lo manda todo, que el cuerpo hace caso a lo que el cerebro dice, que si el cerebro no procesa esa energía, el organismo no funciona. Hay otras personas que dicen que es el corazón, que es el motor, es el que bombea la sangre, es el que se encarga de subir la tensión para que todo el cuerpo funcione. O bien, lo que dicen los entendidos, que en el hígado, entre 1 y 3 de la mañana, el hígado, que es un pequeño laboratorio químico, fabrica el glutatión, que es el combustible que hace mover a todo el cuerpo. Por eso las personas que trabajan por la noche tienen generalmente baja energía, porque el hígado, trabajando por la noche, pues no desempeña la función que tiene que funcionar. Pero lo que yo os puedo decir, que el que fabrica la energía en el cuerpo, el encargado de fabricar la energía en el cuerpo, es el intestino. El intestino considerado como el segundo cerebro, que yo creo casi más importante que el primero. Más primer cerebro para mí que segundo. ¿Y por qué? Pues mirad, si veis, la estructura es similar. Si esto se asimila a la masa cerebral, esto igual. Entonces, digamos que hay una similitud muy grande entre el uno y el otro, incluso de la arquitectura que tiene interior. Pero es que además ya se sabe que todo esto, neurotransmisores, aminoácidos y vitaminas, se fabrican en el intestino. Y ahora vamos a ver, pero ¿son importantes o no son importantes esos que se fabrican? Porque se puede fabricar, pero a lo mejor. Pues bueno, la serotonina, un neurotransmisor encargado de la felicidad, un inhibidor de los estados nerviosos, y la dopamina, otro neurotransmisor encargado de excitar. Serotonina le llaman la hormona del placer, y la dopamina, digamos que es la serotonina de la felicidad y la dopamina del placer. Uno, como os digo, es un inhibidor
porque nos hace un estado feliz, como que todo nos da igual, y la dopamina es un poco más excitante, que lo que nos hace es pues darnos un estado placentero. Pero además de que todo esto, casi el 80% de la serotonina va fabricándose en el intestino. La dopamina creo que es el 70%, ahora mismo de memoria no me acuerdo. Pero es que el aminoácido triptófano y el aminoácido tirosina también tienen un componente de fabricación muy importante ahí. De hecho, del triptófano también lo que se sintetiza es la melatonina. Y todos sabemos que la melatonina es la que necesitamos inductora del sueño. Por lo tanto, si ya juntamos dopamina, triptófano, tirosina y B12, que todos sabemos también la importancia de la B12 que tiene para el organismo, tanto para los glóbulos rojos como para todo el tema celular, hay algo que tenemos que darle la importancia necesaria a nuestro intestino. Estamos más preocupados de mover y de que todo sea más sano a nivel cerebral, pero el intestino tiene este componente súper importante. Entonces, ¿qué es lo que altera este centro de energía, que es nuestro intestino? ¿Quién podemos llevar enemigos o ladrones de esa energía? Pues podríamos hablar de la dieta, de los alimentos tóxicos, del alcohol, pero hay dos cosas que yo principalmente voy a hacer un inciso en ellas porque a mí me parecen las más importantes. Y todo esto se puede discutir o se puede cuestionar, pero como os digo, estoy hablando desde mi experiencia personal de cómo yo lo veo. Por eso lo comparto con vosotros. Uno son los metales pesados, número 1 o 2, y el otro es el estrés negativo o distrés. Esto es una de las consecuencias de que haya tantos problemas a nivel intestinales actualmente en las personas. Y voy a explicar el porqué. Ya se conoce una enfermedad provocada por el distrés, que es el estrés negativo. Luego está el positivo, que es el euestrés, pero el estrés negativo produce esta enfermedad que se llama el síndrome de Cushing, que yo he tenido oportunidad de ver un par de casos de ellos, y son personas que no saben que lo padecen, pero físicamente los ves. Generalmente suelen ser personas que tienen la cara como abotargada, o sea, un poco más, los notas como hinchados, con algún tipo de rosácea, y sobre todo, digamos que son como barrigas así en punta, y como que las extremidades, o sea, no son personas obesas, pero sí las extremidades están como hinchadas, las manos hinchadas y las barrigas así como en punta. Entonces, ¿eso por qué se produce? Pues mirad, generalmente en un estado de estrés vamos a segregar estas dos hormonas. La adrenalina, que lo que ataca directamente es al corazón para subir la tensión y que se bombee sangre, y en el caso de que tengamos que coger, por ejemplo, vemos un autobús que lo estamos perdiendo, en este caso, ese impulso nos hace acelerar para ir a coger ese autobús. Subimos la presión cardíaca, los músculos empiezan a funcionar y vamos y agarramos al autobús, el metro, lo que sea. Pero a la vez se activa también el cortisol, que ¿qué es lo que hace el cortisol? El cortisol es lo que aporta glucosa a esos músculos y esa sangre para que tengamos esa explosividad para ir. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un estado de distrés, que todos conocemos qué es? No lo voy a explicar porque lo que vivimos, eso de no llegar, no ser suficientes, no me da la vida, todas estas cosas que sobre todo a nivel laboral padecemos, a veces a nivel familiar con los niños también, porque yo conozco madres de familia también con distrés, porque tienen 2 o 3 niños y entre una cosa y otra no llegan. Pero ¿qué es lo que ocurre con el cortisol que no ocurre con la adrenalina? Resulta que como el cuerpo es una máquina perfecta, cuando le da orden el hipotálamo a las glándulas suprarrenales que empiecen a fabricar el cortisol y empiezan a mandar glucosa, automáticamente el cuerpo lo que hace es lo siguiente: anula el sistema digestivo y anula o deja
a un lado el sistema inmunológico y empieza a fabricar glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, en un estado de distrés, que conozco unos cuantos que lo hacen, están comiendo en el trabajo a la vez que trabajando, y esa sensación de que tengo que hacerlo porque si no esta tarde voy a tener que salir mucho más tarde y no voy a llegar a tal no sé qué, no sé cuántos, su sistema digestivo se está debilitando. Pero claro, tu sistema digestivo se está debilitando y además que se está debilitando, tu sistema inmunológico también está como marcado. Por lo tanto, todo lo que te está entrando a nivel digestivo, también como que el sistema inmunológico no le está haciendo caso. Y eso lo que luego sucede es que hay unos efectos secundarios. Y los efectos secundarios, por ejemplo, del cortisol, pues todos lo sabemos más o menos qué es lo que luego sucede. Entonces, después de esto, vamos a irnos a los metales pesados, que es la primera o la segunda causa. ¿Qué son y cuáles son? Lo que se considera un metal pesado son elementos biológicos extraños, por eso se llaman xenobióticos, extraño, biológico extraño, que también son considerados como neurotoxinas, porque tienen la capacidad de atravesar la barrera macroencefálica y digamos que quedarse a residir ahí en nuestro cerebro. Son de mayor densidad que los nutrientes normales, que son transportados por el torrente sanguíneo. Y al final, como van por el torrente sanguíneo, pues acaban depositándose en nuestro organismo. Hay algunos que son necesarios para una serie de funciones que el cuerpo necesita, como son el hierro, el zinc, el germanio, el cobalto, el cobre. Siempre pongo lo del níquel porque el níquel anda ahí a intermedias de los dos, porque con el níquel sí que hay que tener una medida, que es como dicen. Lo importante es la cantidad. A partir de el níquel puede ser muy tóxico, pero en medidas muy pequeñas controladas, pues en un momento dado sí que puede favorecer alguna de las funciones celulares que necesitamos. Y luego están los innecesarios, que digamos que son los que yo considero más, aunque hay más, los más tóxicos de todos, que son estos: el mercurio, el aluminio, el arsénico, el plomo y el cadmio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los metales pesados? ¿Qué es lo que provocan en nuestro organismo? Esto es bastante importante. Te voy a explicar el porqué. Inhiben la absorción intestinal de vitaminas y minerales. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona que tenga falta de selenio, con lo que puede provocar en el organismo la falta de selenio, si tiene mercurio, por mucho selenio que le esté tomando a nivel, digamos, cápsulas o componentes o cualquier tipo de suplemento, mientras que tenga mercurio, el selenio lo va a tener totalmente inhibido. O otro mineral que veréis, otro mineral como es el magnesio, que lo veréis más adelante, cuál es el metal pesado que lo inhibe. Interfieren en todas las funciones celulares, como el intercambio en la membrana celular, el intercambio de sodio y potasio que hace la membrana celular para tener energía. Dañan e inflaman la mitocondria, debilitando la producción de energía para las células. Afectan y modifican el ADN. Y aquí también nos vamos a parar un poco, porque si afectan y modifican el ADN quiere decir que personas que tengan un estado de gestación puede influir en el ADN del niño que vaya a venir a vivir a nuestra vida. Y alteran y distraen el sistema inmunitario y neuronal. Atraviesa la barrera hematoencefálica y es la primera causa de accidentes vasculares y cerebrales. Aquí es donde he puesto lo de la placenta. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante que una mujer que tenga actualmente una intención de quedarse embarazada, antes haga una depuración, haga una quelación de metales pesados de su cuerpo. Porque, como os he comentado,
Si son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica nuestra, imaginaros las de un feto que se está gestando, que es uno de los problemas de los que está sucediendo ahora, de criaturas que están naciendo pues con autismo y con alguna otra enfermedad y con deficiencias cerebrales. Todo producido por intoxicación por metales pesados, que actualmente no sé si alguien de los que estáis aquí alguna vez se ha hecho un análisis para saber si tienen metales pesados en la sangre o en el pelo. Se desconoce, nadie da esa información. Y yo la investigué porque me atañía a mí, porque yo era, si no, no hubiera sido. Ahora lo explicaré más adelante. Entonces, primera causa de accidentes vasculares y cerebrales. Estoy hablando hace poco con un enfermero de La Paz, ya me dijo que doblaban. Los infartos cerebrales doblaban a los infartos de miocardio. Y que estaban asustados porque no se sabía el porqué. Lo achacaban al estrés, porque claro, la gente vive a esa tensión y demás. Pero no sé yo qué deciros de... Si nadie está midiendo los metales pesados que tiene en el cuerpo, pues ahora vais a ver las... No es por meteros miedo, la verdad, pero ahora vais a ver las causas que lo pueden provocar. Entonces, para simplificar, ¿qué es lo que hace el metal pesado? Pues digamos que nos roba energía. La pila se queda a la mitad de energía y eso lo que provoca es lo siguiente. Imaginaros este pececito como una célula que vive en nuestro organismo y vive de ese líquido extracelular donde él se maneja estupendamente, que está así de clarito y por ahí se mueve y por ahí come y por ahí puede hacer todo lo que quiera. Pero debido a ciertos alimentos, metales pesados y otra serie de sustancias químicas, el líquido extracelular se empieza a poner viscoso. Pero él quiere seguir viviendo. Entonces, puede que el organismo o la célula te dé un primer aviso con una artritis. Con una artritis, por ejemplo, un dolor de huesos, una artritis, cualquier tipo de enfermedad, y tú, pues, digamos que vayas al médico, el médico te dé una solución y ese estado de acidez, pues puedas bajarlo. Pero si esa artritis, digamos, está tratada con un medicamento, pues ese medicamento a lo mejor lo que está haciendo es todavía ese líquido extracelular contaminarlo más. Porque generalmente todo este líquido extracelular está formado de gas carbónico, de ácido úrico y otra serie de elementos. Entonces esta célula, que como os digo quiere seguir viviendo, pues solo tiene una solución. O se convierte en un pez linterna, como los que hay en las profundidades abisales de este tipo, y dentro de lo que cabe, como poco, pero por lo menos sé dónde estoy y no tengo esa, digamos, estrés de me voy a quedar sin ver nada o sin comer nada, o ya hago una mutación y me convierto en esto. Es un pez abisal que se llama el pez diablo, que lo podemos hacer la similitud de yo para seguir viviendo voy a mutar, y si tengo que mutar, pues muto en lo que puedo. Y todos sabemos que ese tipo de mutaciones no suelen ser buenas, porque generalmente esas mutaciones suelen ser tumores en lo que se convierte. Y luego cuando ya viene el tumor, pues ya veremos cómo lo atacamos o cómo lo solucionamos. Pues vamos a ello, vamos a los metales pesados, que es lo más interesante que tenemos actualmente, que es lo siguiente. Se sale un poquito de arriba, uno de ellos es el aluminio, que lo podemos encontrar en la cosmética, en los desodorantes, en algo que yo lo he subrayado en rojo porque son los antiácidos, esos famosos medicamentos para cuando hay problemas de reflujo gástrico. Hay algunos antiácidos que llevan aluminio, de ahí que
como dicen, preparan como una especie de globo, una capa. Como no sale nada, pues uno de los componentes es el aluminio. Colorantes, de pelo incluidos, levaduras y suavizantes. Utensilios de cocina, inoxidables. Ojito con el acero inoxidable que todos tenemos en nuestras casas. Es de los más contaminantes que hay, porque todas las aleaciones, que es el acero inoxidable, que son 3 metales, es una aleación de 3 metales, son los más tóxicos que hay, sobre todo al paso del tiempo. Y el aluminio es lo que os he comentado, inhibe el magnesio del cuerpo. Entonces, una persona que tenga problemas en las rodillas, problemas en los músculos, y que se esté hinchando a magnesio, a quelato de magnesio, a lo que quieran tomar de magnesio, mientras que esté intoxicado de aluminio, el magnesio no va a ser asimilado por su cuerpo. Fijaros lo importante que es, porque lo inhibe. El metal pesado lo que dice es como si se metiera en medio de las moléculas de magnesio y el cuerpo no lo pudiera asimilar. O sea, es como que separa, hace ahí un componente químico y lo separa. No deja que ese magnesio pueda entrar directamente en la célula. El arsénico, que se encuentra en el marisco, en el arroz, en el pescado, en los insecticidas, en los fertilizantes, en los pesticidas y en el tabaco. En el tabaco, como todos sabéis, están casi todos los metales pesados. Y además, arsénico. Y luego está la bebida sorpresa, que la veréis un poquito más adelante para poner algo de jocosidad en esta ponencia tan seria, que os estoy viendo con cara seria ya a todos como diciendo, Dios mío, que cada vez nos está metiendo más miedo, ¿para qué he venido yo aquí? El arsénico, una de las vitaminas que inhibe es la vitamina E. La vitamina E es lo que, digamos, se intercambian unas células con otras. Es como los cromos. Entonces, cuando no hay vitamina E, pues hay muy poca comunicación entre una célula y otra. El plomo, pues está en el tabaco, como no. Ojito con la ropa, ojito con el calzado, que no le hacemos el caso que le tenemos que hacer. Todos comemos ecológico, todos bebemos agua higienizada, osmotizada, pero luego vamos a un mercadillo y decimos, uy, qué camiseta más chula, pumba, y me tiro todo el verano con esa camiseta, que lleva un estampado, lleva unos tintes y ojito que eso va directamente a la piel. La gasolina, como no, y luego el plomo tiene la capacidad de inhibir el calcio, el magnesio y el zinc. ¿Eso qué quiere decir? Pues tengo aquí un amigo que ha asistido a la conferencia que monta en moto y un día le dije, vete poniéndote una mascarilla o poniéndote algo porque el plomo es lo que más se respira en estas ciudades contaminados, porque es uno de las que procede de la combustión de la gasolina, porque dentro de poco, ahora no lo vas a notar, pero el calcio, el magnesio y el zinc vas a tener carencias en tu organismo. Fijaros qué importante el tema de los metales pesados, que habrá personas tomando suplementos de esto porque en los analíticas salga deficiencia y tal, y le digan tal no sé qué, y resulta que posiblemente el plomo sea el causante de esa deficiencia. Luego está el cadmio, que también plomo y cadmio son desechos de la combustión de la gasolina, el tabaco, la ropa, la batería y las pilas. Y el cadmio es el encargado de inhibir el zinc, que también es uno de los metales que necesitamos para el proceso celular. El níquel, como os decía, andaba ahí en medio, pero cuando hay exceso de níquel, por ejemplo, joyería, pintura, y ojito con los breakers de los niños. Ojito con los breakers, que igual que a mí me dijeron que las amalgamas, eso son literatura, que hay que vender, que tal, que no sé qué, no te preocupes, que las amalgamas no llevan casi mercurio. Los breakers, como el níquel es un material muy manejable, hay algunos breakers que llevan bastante más níquel que lo que el cuerpo puede tolerar. Y luego
Mirar también en las latas de conserva, porque hay una aleación que llevan las latas de conserva que también contiene níquel. Y el níquel lo que hace el encargado es inhibir el magnesio. O sea, ya tenemos aquí, si tenemos, por ejemplo, el plomo y tenemos níquel y tenemos aluminio, tenemos aquí tres componentes, tres metales pesados que están dejando sin magnesio a nuestro cuerpo, con lo importante que es el magnesio para el metabolismo. Y por último, mi amigo el mercurio. ¿Que dónde lo encontramos? En pescado, en pesticidas, amalgamas. El 50% del mercurio es lo que lleva una amalgama de las antiguas. Ojalá que actualmente ya no pongan ninguna, aunque he conocido a alguna persona que le han dicho, como se te ha caído la cerámica, te pongo una de estas de metal y esa no se te va a caer en la vida. Y alguno la sigue poniendo. Y luego los pescados que llevan el metilmercurio, que es lo que le llaman ya el metilmercurio, el mercurio orgánico, que es lo que todos los pescados grandes están comiéndose los pequeños. Cuanto más grande es el pescado, más metilmercurio lleva. Por eso lo ideal es comer pescado pequeñito, que por lo menos tendrá menos cantidades de metilmercurio, que ya luego veréis lo que provoca un poquito más adelante. Y lo que inhibe, como os he comentado antes, es el selenio. Entonces, una persona que tenga bajo el selenio, lo primero que tendría que hacerse es un análisis a ver cómo anda de metilmercurio, de mercurio en el cuerpo. El selenio se suele suplementar por lo general a personas con disfunciones sexuales, sobre todo varones. Entonces, varones que fumen o hayan fumado o estén en contacto con mercurio, sería, antes de suplementar con selenio, también hacer un estudio de mercurio, a ver por qué hay baja en selenio, porque selenio, por ejemplo, las nueces tienen un gran componente en selenio, sobre todo las nueces de Brasil. Y esta era la bebida sorpresa. Lo que me gusta. Que tiene mercurio. Arsénico, es que se ha salido de ahí, mira. Arsénico. ¿Y por qué tiene arsénico? Si supuestamente la levadura de cerveza es una bebida que viene de una fermentación, generalmente de la cebada. ¿De dónde procede ese arsénico? Pues procede de la globalización. No, de la globalización. Mirad, la famosa cerveza lager, esta que se hace en cantidades industriales, que se procesa en barriles, en el proceso de filtración a nivel industrial, a nivel de las grandes compañías industriales, que ahora os explicaré de dónde he sacado esta información. Este filtro que veis aquí, que por aquí entra la cerveza y luego sale por debajo, ¿vale? Este filtro de aquí, estos discos, para filtrar la cerveza llevan un material que se llama tierra de diatomeas. El problema es que la tierra de diatomeas, cuando hace la filtración, en ese filtraje que hace, además está soltando pequeñas cantidades de arsénico. Y esto lo descubrieron porque el año pasado en Alemania, que son grandes bebedores de cerveza, como conocéis, hicieron un estudio en 140 cervezas lager que ellos suelen tomar. Y de las 140, todas tenían índices superiores de arsénico a lo que el cuerpo toleraba. ¿Y todo por las tierras de diatomeas? Por la industrialización. Pero ¿y ese proceso, sabiéndolo, los cerveceros no lo pueden cambiar? Claro, pero como dicen que el arsénico, no hay documentación de que el arsénico en tal cantidad en ti te provoque algo, tú preguntas, ¿qué me provoca el arsénico? Pues bueno, si tomas mucho, la dosis te puede provocar esto y esto y esto. Pero total, en una cerveza, ¿cuánto arsénico puede haber? Pero claro, una persona que a lo mejor se bebe 1 litro de cerveza al día,
arroz y otras cosas. En Alemania. Y suma, y suma, y suma, y suma. ¿Y las artesanales? Ahí está el tema. Que entonces, a partir de ahí, si tenéis que beber cerveza artesana, que no pasa por este proceso industrial. Es más o menos igual que lo de la leche. La leche, ¿por qué? Pues la leche industrializada, sometida a pasteurización, uperización, tal no sé qué, todo lo que sale, pues es un producto que contiene caseína, y la caseína todos sabemos el efecto que hace sobre el cuerpo. Pues esto con la cerveza es más o menos igual. La industrialización, lo que se trata es de vender, y este tipo de filtros, pues bueno, ¿que tiene algo de arsénico? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues tiene arsénico, pues no bebas tanta. Pero en Alemania, que son grandes bebedores de cerveza, lo que se quedaron sorprendidos es que no había ninguna marca que se librara. Todas tenían arsénico. Pero en todas. Alemania cuidan mucho estas cosas, y ellos, aunque no sea una cerveza artesana, pueden prescindir de estos Pues filtros. es lo que te digo, la artesana no tiene ese problema, pero la cerveza lager, que se convierte en cantidades industriales, pues sí. Entonces lo que recomiendan es que si bebes cerveza a menudo, pues no bebas ese tipo de cerveza, sino que bebas cerveza artesana. Y como no hay documentación de que a alguien bebiendo cerveza haya procesado tal, porque los metales pesados es lo que te digo, es que no hay documentación de que realmente esto, o sea, tú investigas, ves por ahí y bueno, pues sí, hay algún documento, alguien te dice, te comenta y tal. Yo por eso esta conferencia la tenía preparada hace tiempo, porque como lo he vivido yo, pues me interesé por los metales pesados, si no, pues nada, pero tú preguntas a la gente y no se sabe, no hay mucha documentación. Entonces todo es provocado por esto. Y esto también lo he puesto aquí porque es interesante que lo sepáis, porque muchas veces todos estos estudios te vienen de Boston, de un estudio de la Universidad de Boston, de Estados Unidos, de no sé qué, de no sé cuántos, dice y tal. Y como nos suena lejano, pues muchas veces no le hacemos caso. Pero es que esto lo han hecho el Hospital Universitario de Arrisaca de Murcia. Y cuando es de Murcia y es España, pues digo, oye, pues si los españoles somos tan buenos, a esto sí que le vamos a hacer caso, porque los americanos publican tantas cosas. Pues esto es principal, y volvemos a lo que yo os he comentado anteriormente. Personas que vivan en este tipo de bloques y tengan una predisposición futura de tener niños, pues mirar lo que dice este estudio. Doblar el riesgo, lo dobla. A la par que constata que existe un efecto gradiente que hace cuanto más distancia vives de eso, menos problemas hay. Por lo que os he comentado antes, si el plomo y el cadmio hacen tanto daño y además son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica, pues está claro que igual que llegan al cerebro, la leucemia todos sabemos de dónde viene. Entonces, no viene del cerebro, pero sí viene de la sangre. Por lo tanto, nuestra médula espinal, que es la que teóricamente se queda más tocado. Efecto de la contaminación. Entonces vamos a ver esto, que sí que es importante. Cuando lo estuve estudiando y me di cuenta de que esto es una bomba de relojería, que tampoco nadie nos habla de esto. Porque claro, estamos acostumbrados a hablar de productos biológicos o a hablar incluso de aditivos, que también se provoca, pero es que cuando juntamos metales pesados, el efecto sinérgico o efecto multiplicador provoca que un metal pesado con otro metal pesado no suma 2, suma 4. Pero un metal pesado con 5 ya no suma 6, sino que suma 10 y así en adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos con plomo, con cadmio y con aluminio, ya es 1 más 3. Pues a lo mejor no sumamos 10, pero estamos en 7. Y este ejemplo, si habéis escuchado hace poco lo del Metro de Madrid, se cumplía. Los casos de cáncer de personas, trabajadores de metro, que hace unos años no le hicieron ningún caso y ahora todos están con denuncias contra el metro porque en los vagones había amianto y en los túneles todos los humos producidos por la combustión y tal no sé qué habían estado respirando tanto amianto como humos similares al humo del tabaco. Entonces este efecto puede llegar a provocar
esto que os comento. Por lo tanto, la suma de metales pesados ya sí que le tenemos que hacer caso, porque no estamos multiplicando ese riesgo al juntar unos con otros, sobre todo pues los que vivimos en una ciudad como Madrid, que tenemos que respirar lo que respiramos. Si encima bebemos cerveza y si encima comemos pescado, pues imaginad cómo vamos sumando, Pescado con arrocito. Fijaros la importancia. Fijaros la importancia que tiene. Y ahora vamos a qué es lo que produce ese 1 más 1. El mercurio junto con el aluminio, el metilmercurio de los pescaditos junto con el aluminio de los cacharros de acero inoxidable, esto son datos comprobados, ¿eh? No es que me los haya inventado, está documentado. Esclerosis múltiple, Alzheimer y epilepsia. Y esto está claro, que es lo que os comentaba de dónde se depositan. Alzheimer y epilepsia, todo viene de la barrera hematoencefálica y la esclerosis múltiple, sistema nervioso. El metilmercurio y el plomo, ELA, esclerosis lateral atrófica, hipertensión. El mercurio está en todas las salsas. El metilmercurio con el cadmio, Parkinson, infarto de miocardio, aneurisma e ictus. Cadmio. Cuidadito con el cadmio. Y aquí está el mercurio inorgánico, que es el mercurio que podemos estar... Ahora es más difícil que tengas intoxicaciones por mercurio inorgánico porque digamos que se está controlando un poco más. Pero como hay metilmercurio, pues si tienes un poquito de los dos, pues al final el mercurio inorgánico, que todos conocemos que era el famoso mercurio este, que... Bueno, hay mucho también en los pesticidas, ¿eh? Yo digo lo de los termómetros, pero los pesticidas y este tipo de cosas también hay algunos que pueden llevar mercurio. Pues produce todo esto. Y es el que más, digamos, problemas puede estar trayendo actualmente. Y la única manera, pues, lo veréis. Lo bueno es que el metilmercurio, igual que entra, puede salir, pero siempre llevando el proceso que tengas que llevar bien guiado, por decir algo, porque hay un montón de productos que intentan por ahí vendernos, pero hay que dar justo con la tecla y la medida de cómo sacarlo, que lo vamos a ver más adelante. El efecto potenciación, que también es un efecto que producen los xenobióticos. Esto en una ponencia que hice sobre aditivos también salía lo mismo, o sea, un aditivo que no hace nada mezclado con otro, pues lo puede potenciar, pero en el caso de los metales pesados, pues también se produce. O sea, un ejemplo, el glutamato monosódico, que lo suelen llevar, es un saborizante que suelen llevar un montón de, sobre todo lo que son aperitivos, y el arsénico. O sea, el glutamato de por sí solo, que aunque sea un aditivo que causa un daño pequeño o realmente es irrelevante, por decir algo, mezclado con el arsénico es igual a 5. Pero si mezclamos 5 tóxicos, digamos, metales, pues el efecto de potenciación es igual a 20. Y el ejemplo es este. El glutamato de la patata frita, la acrilamida de la patata frita, que todos sabemos que en el proceso de fritura de la patata se crea la acrilamida, y el arsénico de la cerveza, pues no sé lo que sumará, pero un efecto potenciador tiene también, porque esto es un aditivo
Esto es digamos, un radical libre y esto es arsénico. Es una mezcla un tanto... una bomba. Entonces lo siento por los adeptos a la cerveza y a la patata frita, pero si tomas cerveza, no comas patatas fritas y cómete un bullo pollo o lo que sea, pero todo lo que tenga glutamato, que son casi todos los aperitivos salados, porque claro, el glutamato lo que es un potenciador de sabor, para que sepa más y tú te hagas adicto al sabor de la patata frita. Pues hay que tener en cuenta el efecto potenciador de esta mezcla de elementos. Y vamos con el mercurio, que como está en toda la salsa, pues es al que más le vamos a hacer caso y es al que más os puedo hablar, porque como os he comentado, esta radiografía que veis aquí es la mía, esta es mi boca, que tenía 1, 2, 3, 4, 10 amalgamas. Entonces, ¿qué sucede? Que esas 10 amalgamas, en un primer análisis de pelo que me hice, si veis aquí, esto que está disparado es el mercurio, donde el rango que viene aquí, es que no lo he podido sacar más alto para que lo veáis, el rango de tolerancia de mercurio por el organismo era 0,80 y yo andaba en 4,4. Eso lo que me provocaba es que el selenio lo tenía bastante bajito, que anda por aquí, y el litio también. Por no decir algún otro que seguro que andaba por allí. Pero lo más brutal fue esto. Eso es la sangre. Mercurio exterior e interior. 10 era lo máximo. O sea, esto es 10 intracelular, 10 extracelular. Esto es dentro de la célula y esto en los tejidos. 10/10, eso es en sangre. Y mirar lo que decía en el análisis. Altamente neurotóxico, venenoso, nervio, causante. O sea, no me ha salido nada porque el universo me ha dicho, Carlos, no vas a tener nada para que luego lo compartas. Pero así estaba mi sangre. Y así es para que os quedéis más o menos con la foto. Estaba en un estado de lo que os he comentado antes, estado de hiperacidez. ¿Y esto qué es lo que provoca la hiperacidez? Pues algo importantísimo. Si esta es nuestra flora bacteriana, que digamos es una comparativa de tanto por ciento, esto digamos que serían todas las bacterias que conviven con nosotras, que como todos sabéis somos un saco de bacterias, tenemos 10 bacterias por cada célula, 2,5 kilos en el cuerpo de bacterias aproximadamente. Pues si el orden más o menos es que estas son las bacterias que más tenemos, estas son las otras que acompañan a estas, que son las que llaman las bacterias saprofitas, que digamos están en un tanto por ciento más pequeño, y esta, que digamos que serían virus, hongos y demás que todos conocemos, como pueda ser Cándida, Escherichia coli, Helicobacter pylori y demás. Pues ¿qué es lo que sucede con esto? En ese estado de hiperacidez, lo que es la microbiota cambia. Estas se hacen más fuertes y estas, que son unas pelotas, las apoyan. Por lo tanto, todo cambia. Esto pasa aquí abajo, esto que solo es un 5% a lo mejor de nuestra porque todas conviven con nosotros, pero al 5%, por lo tanto, no dan ningún efecto sobre tu estado general de la microbiota. Pues esto cambia, esto pasa aquí y estas pasan aquí y estas pasan aquí abajo. Por lo tanto, esa desregulación en el intestino, que como os he comentado antes, es el mayor generador de energía del cuerpo, imagínate cómo os deja. Pues de nuevo a tratar que todas estas vuelvan a su aldea y a su proporción a base de X tratamientos. Porque esta puede dar, el señor Pylori, como no le hagas un poco de caso, puede dar un problema bastante importante. Pero es por eso, porque
por la hiperacidez se hacen fuertes, al igual que la cándida. La cándida teóricamente es un fermento que el cuerpo lo necesita, porque cuando morimos, una de las que más proliferan es la cándida, y estas las que se comen los cadáveres. Entonces, un estado de hiperacidez es un estado muy cercano a la muerte. Entonces, por eso ellas proliferan. Y ahí es donde vienen los problemas, que es lo que le llaman un SIBO, que es una locura de bacterias. Hay un intercambio, hay una batalla y ese es el síntoma que dan, como le llaman. Pequeño sobrecrecimiento de bacterias intestinales, que estos podríamos hacer una ponencia, que ya me comprometo a hacerla cuando acabe el curso, para que veáis lo importante que es. Vamos, es que actualmente es todo.